Hola, en esta clase vamos a ver los conceptos de inflamación, vamos a ver las generalidades y la inflamación aguda. La inflamación es un proceso fisiológico que se encarga de responder al daño provocado por diferentes agentes nocivos, ya sean tóxicos, infecciosos, químicos, físicos, etc. Y se caracteriza porque desde su inicio se activan mediadores químicos que influyen en la posible resolución del daño y la reparación del tejido. La inflamación aguda es una respuesta inespecífica que su función es controlar y depurar el tejido que está dañado, proteger contra infecciones locales y permitir el acceso del sistema inmune al sitio donde hay lesión tisular. Su característica fundamental es que hay una respuesta vascular y una respuesta celular, ambas mediadas por factores químicos. Estos dos tipos de respuestas las vamos a estudiar más tarde. La principal célula afectada de la inflamación aguda es el neutrófilo o también llamado polimorfo nuclear, aunque también en algunas ocasiones los eosinófilos pueden auxiliar a esta respuesta inflamatoria aguda. En cambio, en inflamación crónica, la principal célula efectora que vamos a encontrar va a ser el macrófago, el linfocito y las células plasmáticas. Como ya comentamos, los componentes de las celulares de la respuesta aguda van a ser básicamente los neutrófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos los vamos a definir o caracterizar por las formas de sus núcleos. Vemos que es una célula grande que tiene gránulos en su citoplasma y que su núcleo está casi siempre segmentado en 2 o en 3 fragmentos. Entonces, en el aspecto histológico, por ejemplo en este frotis de sangre periférica, a veces aparentaría como si tuviera 2 o 3 núcleos, pero la verdad es que son 2 lóbulos que están unidos por una finísima membrana de cromatina, como se puede ver también aquí en el esquema. Entonces generalmente parece que tienen 2 o 3 núcleos estas células, pero en realidad es un solo núcleo que está muy irregular y que parece estar segmentado. Y como pueden notar también, ninguna de estas células tiene un núcleo de una forma igual al otro. Es por eso de ahí su nombre, polimorfonucleares, núcleos que tienen diferente morfología. En el corte histológico se observan como todas estas células que están señaladas con las flechas, que son células que tienen un citoplasma amplio y la apariencia de un núcleo que está segmentado. Esto a mí macroscópicamente me da la impresión de que aparenta una especie como de bolitas, que incluso me parecen como pisaditas de gato. Miren. Así me parece que son los neutrófilos cuando los vemos desde lejos en los cortes histológicos. Por otra parte, los eosinófilos son una célula un tanto parecida, pero que es más fácil de identificar. Estas células tienen el citoplasma excéntrico, como el que está señalado en la flecha, y es finamente granular y de un color rojo a rosado brillante, lo cual está dado por sus gránulos eosinófilos. Y de ahí toman su nombre, porque como tienen gran afinidad por la eosina, pues se les llamó así. Y la característica del núcleo es que al igual que el de los polimorfonucleares está segmentado pero nada más en 2 lóbulos. Entonces cuando los vemos aparentan una forma que a mí lo que se me asemeja es a una yardia o a una célula que tiene puestos unos lentecitos de Ray-Ban. La inflamación está causada básicamente por agentes físicos, químicos o biológicos que provocan daño celular o necrosis. También las reacciones inmunitarias o autoinmunitarias nos pueden provocar la inflamación, pero quizá el principal estímulo para la inflamación sean las infecciones. Y definimos infección como aquella inflamación que está producida por agentes vivos. A la inflamación le vamos a estudiar 2 fases, en especial a la inflamación aguda. Una que es la reacción vascular, seguida de otra que llamamos reacción celular. Y este es un proceso que está íntimamente modulado o regulado por 2 factores. Factores asociados con el agente etiológico y factores asociados con el huésped.
Dentro de los factores asociados con el agente etiológico tenemos el dosis, tipo, virulencia del germen, toxinas, etc. Y los factores del huésped que modulan la inflamación es la vía de entrada, su integridad, el estado de las barreras naturales, la vascularidad, el sistema inmunitario, la nutrición, etc. Se describen signos y síntomas que aparecen en la inflamación y desde tiempos remotos se han descrito unos denominados signos cardinales, los cuales son 4 fundamentales. Estos fueron descritos por Celso y son el rubor o enrojecimiento, tumor o edema, calor o hiperemia y dolor. Adicionalmente a estos 4 signos cardinales, Virchow añadió un quinto llamado pérdida de la función. Entonces, en cualquier sitio donde tengamos inflamación aguda vamos a tener enrojecimiento, vamos a tener tumefacción, vamos a tener aumento de la temperatura, vamos a tener dolor y probablemente una limitación o pérdida de la función. Además de estos signos locales, va a haber signos generalizados de la respuesta inflamatoria sistémica, los cuales van a ser la fiebre, la leucocitosis, la anemia, disproteinemia y aumento de reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular. También aquí podemos retomar algunos eventos históricos que fueron importantes para el desarrollo del estudio de la inflamación, como el concepto de Hunter, que decía que la inflamación no es enfermedad, es una respuesta inespecífica que tiene un efecto saludable para el huésped. Cohnheim utilizó el microscopio para observar los cambios vasculares en el mesenterio de las ranas, describiendo la fase vascular de la inflamación. Metchnikoff descubrió la fagocitosis. Ehrlich desarrolló la teoría humoral de la inmunidad, estableciendo que había factores químicos los cuales despertaban la reacción inflamatoria. Y Lewis les denominó a estas sustancias químicas como mediadores de la inflamación y describió en especial la histamina, que es inducida durante la lesión aguda, y que estos factores mediaban los cambios vasculares observados en la inflamación. Entonces, este es un buen ejemplo de los signos cardinales que podemos encontrar en un sitio con inflamación. Tenemos aquí el caso de un pie gotoso. Es un hallux valgus, que muchos, o al menos en México, le denominamos juanete, que consiste en que la articulación metatarso-falángica primera está desviada hacia la línea media y esto provoca gran malestar por la deambulación y por el roce con los zapatos. Entonces podemos observar cómo se inflama la zona y tenemos los signos cardinales de la inflamación. Vemos que está evidentemente aumentado de volumen, entonces está edematoso o tumefacto. Vemos que tiene una coloración roja, es decir, está eritematoso o hiperémico. Y también, si tocáramos esta lesión, seguramente va a estar caliente, entonces va a tener hiperemia. Y también, seguramente va a tener dolor si lo presionamos. Y esto dificulta la función normal de la deambulación, entonces el paciente seguramente cojea o tiene cierta dificultad para la movilización. En esta caricatura podemos observar nuevamente como reforzamiento los signos de la inflamación. Tenemos el calor, el eritema, edema, tumefacción, dolor y pérdida de la función. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en un tejido lesionado que tiene muerte celular? Pues lo que inmediatamente va a acontecer en ese sitio de lesión es que vamos a tener la inflamación aguda. Ahora, dependiendo del estímulo que desencadenó esta reacción, dependiendo de la intensidad de la misma, de la persistencia o no del agente etiológico y de ciertas condiciones, esta inflamación va a tener diferentes caminos. Una es que se resuelva, y el modo en que se va a resolver va a depender si la célula es replicativa o no es replicativa. En las células que se replican,
La cura de esta inflamación aguda va a ocurrir con regeneración. Entonces, las células que se perdieron van a poder volver a restablecerse con la misma forma y función, tanto las células como el tejido. Entonces, la restauración del tejido a como estaba antes de la agresión va a ser idéntica. Un buen ejemplo es el hígado. Si tenemos una lesión hepática, supongamos un absceso, que se resuelve, aunque ahí hubo un espacio donde se destruyó tejido y puede ser hasta en gran cantidad, como los hepatocitos tienen gran capacidad replicativa, se van a regenerar y van a restaurar el tejido y va a quedar un hígado de unas características prácticamente normales, similares a las que estaban antes de la lesión. Sin embargo, si el cuadro de inflamación aguda ocurre en células o en un sitio donde hay células no replicativas, cuando haya lesión tisular, cese la inflamación aguda y venga la fase de reparación, va a reparar por cicatrización, dejando depósito de material colágeno, sustituyendo las células o los tejidos que se perdieron durante la inflamación. Un ejemplo es el miocardio. El miocardio son células que tienen poca o casi nula capacidad replicativa. Si tenemos un infarto, vamos a tener una zona de necrosis, de hemorragia, va a haber inflamación aguda y una vez que esto se resuelva, va a cicatrizar depositando material colágeno y va a quedar como una cicatriz blanca que evidentemente va a ser no funcional. Entonces incluso ese corazón puede tener discinesia, puede causar insuficiencia cardíaca, etc. Entonces no va a regresar nunca a su condición previa. Otra cosa que puede pasar es que no se resuelva el agente que provocó la lesión y entonces progresemos de una inflamación aguda a una inflamación crónica. La característica que volvemos a mencionar es que el agente lesivo no fue superado. Si llegara a superarse este agente lesivo, tendríamos otra vez una curación, ya sea por regeneración o por cicatrización. Pero si el agente no es superado, vamos a perpetuar la inflamación crónica y vamos a entrar en un círculo vicioso que pues va a estar estimulando al agente que está ahí al sistema inmunitario para que esté teniendo inflamación crónica persistente. Entonces, la inflamación se puede clasificar en dos procesos fundamentales, la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es la primera reacción que inicia después de que hay lesión tisular. Se va a caracterizar porque va a haber formación del tejido o exudado inflamatorio agudo que va a estar encaminado a tratar de controlar el factor lesivo local. Posteriormente va a desintegrarse el tejido lesionado y va a iniciar a la par la fase de reparación de los tejidos. En la inflamación crónica se va a caracterizar porque hay persistencia de factor lesivo y entonces vamos a tener perpetuación de la respuesta inflamatoria sin que haya un control del factor agresor. Los estímulos de la inflamación aguda básicamente son infecciones, que ese es el principal, pero también pueden ser traumatismos, necrosis tisular, cuerpos extraños o reacciones inmunitarias. Cada uno de esos estímulos puede tener iniciadores distintos, pero la cadena de respuesta en general es la misma. Entonces, a la respuesta inflamatoria aguda se le describen dos fases, una respuesta vascular y una de respuesta celular. La fase de respuesta vascular se caracteriza por dos fenómenos, porque hay alteraciones en el flujo y el calibre vascular y porque hay un aumento de la permeabilidad. Vamos a ver a detalle el primer mecanismo. Lo primero que ocurre va a ser alteración del flujo y del calibre vascular. Este es el primer evento que ocurre, se va a iniciar con gran rapidez y va a tener una intensidad que dura de 0 hasta 15 o 30 minutos. Se va a caracterizar básicamente porque va a haber apertura de nuevos lechos vasculares y los lechos vasculares preexistentes se van a congestionar, es decir, se van a dilatar y van a contener más sangre en su interior. Esta fase está básicamente mediada por metabolitos del ácido araquidónico. Como bien recuerdan, en la membrana celular están los fosfolípidos. A través de unas fosfolipasas son degradados a ácido araquidónico. Este ácido a su vez es degradado por diversas enzimas para formar otros elementos. Aquí los más importantes es que cuando seguimos la vía de la ciclooxigenasa vamos a formar prostaglandinas, dentro de las cuales tenemos la prostaglandina G,
la prostaglandina H, la D, E y F, 2. Y también podemos tener formación de trombohexanos. Básicamente todos los derivados de la vía de la ciclooxigenasa, es decir, las prostaglandinas y los trombohexanos, van a provocar vasodilatación, lo cual va a provocar un influjo masivo de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Y eso me va a explicar el edema que encontramos en estas lesiones. Y también, gracias a la vasodilatación y a la congestión, nos va a explicar el eritema que vemos en estas lesiones. También otra sustancia que puede participar en esta fase es el óxido nítrico, el cual se produce propiamente en el endotelio cuando hay algún daño endotelial, y lo que va a provocar relajación del músculo liso vascular y por lo tanto va a favorecer la vasodilatación. Otra fuente de este óxido nitroso es a partir del estallido respiratorio que ocurre dentro de los macrófagos. Una vez que fagocitan microorganismos, hacen el fagolisosoma, hacen el estallido respiratorio, se producen especies reactivas de oxígeno y dentro de estas el óxido nitroso que sale a la parte exterior del macrófago y estimula a este músculo liso vascular para que se dilate. Entonces, las consecuencias netas de esta alteración del flujo de calibre vascular es que la circulación se enlentezca en el sitio de la lesión, lo cual va a favorecer que las células formes tengan más contacto con el endotelio y pasemos a la fase celular. Va a provocar la hiperemia, la cual se va a traducir como eritema macroscópicamente y, si tocáramos la lesión, como calor local. Entonces, el objetivo fundamental de esta primera fase, que es la alteración del flujo de calibre vascular, es llenar de sangre este lecho capilar que está cerca del sitio de lesión. Esto me va a permitir pasar a la siguiente etapa, que es la fase del aumento de la permeabilidad vascular. Una vez que esta zona o estos lechos capilares están llenos de líquido, va a aumentar la presión hidrostática capilar. También, al estar llenos de sangre, van a diluirse muchos de los componentes como la albúmina que están ahí en ese sitio local y va a disminuir la presión oncótica capilar. Entonces, lo que va a ocurrir netamente es que si disminuimos la presión oncótica capilar y aumentamos la presión hidrostática capilar, va a salir líquido hacia afuera del espacio vascular. Y esto lo puede hacer mediante forma de trasudado o exudado. La diferencia es que los trasudados es prácticamente puro líquido tisular el que escapa hacia el exterior, y en el exudado escapa tanto líquido como proteínas y elementos formes. Este incremento de la permeabilidad vascular está mediado por factores químicos, dentro de los cuales tenemos dos importantísimos. Uno son las aminas vasoactivas y el otro son las cininas, que vamos a ver un poco después. Dentro de las aminas vasoactivas tenemos a la histamina y a la serotonina, que son dos poderosísimos fármacos sustancias que aumentan la permeabilidad vascular. La histamina es liberada por los mastocitos y la serotonina por las plaquetas. Prácticamente lo que hacen es que provocan contracción del endotelio y hacen que la célula endotelial, al separarse de sus contiguas y contraerse, va a formar estos hiatos en los vasos, los cuales van a poder escapar líquido tisular y algunos elementos formes de la sangre o material proteico. El otro mediador, como comentamos, son los metabolitos del ácido araquidónico y las cininas. Dentro de los metabolitos del ácido araquidónico tenemos ahora los que están mediados por la degradación del mismo, pero por la vía de la lipoxigenasa, lo cual me va a provocar la formación de este compuesto, el ácido hidroxieicosapentaentoico, el cual va a generar a su vez leucotrienos.
La mayoría de los leucotrienos que están aquí enunciados, el A2, C2, A2, perdón, C4, D4, E4, van a provocar vasoconstricción. Y van a provocar constricción de las células endoteliales y la apertura de hiatos vasculares. Ahora sí, la vía de las cininas está íntimamente relacionada con la cascada de la coagulación. Durante la cascada de la coagulación se va a formar la bradicinina. Y esta bradicinina es un factor que es un potentísimo vasoconstrictor y es un fármaco que promueve la permeabilidad vascular porque provoca contracción de las células endoteliales. También algunas citocinas pueden participar en esto, provocando retracción de las uniones celulares, y algunos ejemplos son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Por último, otro mecanismo por el que puede haber este gran aumento de la permeabilidad vascular es un mecanismo muy lógico. Si tenemos lesión directamente de la pared vascular, como ruptura de la misma, pues por los grandes defectos que van a ocurrir al haber destrucción propia del vaso, por ejemplo en un traumatismo, en un desgarro, se va a desprender todo el endotelio, se va a desprender prácticamente toda la pared, entonces por estos orificios va a poder salir prácticamente cualquier líquido y elementos de la sangre hacia el exterior. Entonces, la consecuencia final clínicamente manifiesta del incremento de la permeabilidad vascular es el edema y el dolor, el cual está causado por la liberación de todos estos factores que hemos estado comentando y por la acidosis metabólica local que va a estar en ese sitio. Si además tenemos una lesión vascular directa, lo que va a salir también hacia el exterior básicamente van a ser hematíes. Entonces vamos a formar también un hematoma. Entonces, en resumen, los mecanismos que tenemos para el aumento de la permeabilidad vascular son estos. Primero, la formación de hiatos endoteliales en las vénulas, mediadas por la histamina de los leucotrienos. Tenemos en segundo lugar la agresión directa del endotelio. En tercer lugar tenemos la lesión endotelial por leucocitos, que más bien es por la producción de interleucinas. El cuarto es el aumento de la transitosis, que está también mediado por algunos factores como el factor de crecimiento derivado del endotelio, que forma organelos vesicovasculares cerca de las uniones intercelulares y eso permite que pasen por ahí vesículas o líquido. Y la formación de vasos nuevos, llamada angiogénesis, también aumenta la permeabilidad en esta zona hasta que las células endoteliales maduran y se vuelven otros vasos. Bien, después de que hay esta reacción vascular, viene una reacción llamada reacción celular o de cambios celulares. Esta fase básicamente lo que trata es de que una vez que tenemos la sangre un poco estancada en lechos capilares que están abiertos y en vasos dilatados, esto favorece que haya marginación de las células inflamatorias, en especial los leucocitos, hacia las paredes de los vasos. Entonces, al tener mayor probabilidad de estar en contacto con el endotelio, van a comenzar su rodadura y adhesión leucocitaria. Para posteriormente hacer la adherencia propiamente, hacer una transmigración a través de la pared del vaso y después mediante quimiotaxis del espacio extravascular ir migrando hacia el sitio donde está la lesión. Entonces, el primer paso de todos estos mecanismos es la marginación. Entonces, como ya comentamos y como bien recordarán de fisiología, el flujo de la sangre hace que normalmente los elementos formes estén en la parte central del vaso y en la parte más periférica va a haber líquido tisular o suero. Entonces, cuando tenemos una vasodilatación y tenemos éstasis, se va a provocar que los elementos formes migren hacia la parte
periférica del vaso. De esta manera van a empezar a tener más contacto con la superficie endotelial. Una vez que empiezan a tener contacto con la superficie endotelial, van a empezar la fase de rodamiento, la cual es mediada porque hay una fijación transitoria entre las moléculas que expresa el leucocito y las moléculas que expresan las células endoteliales que están activadas. Básicamente estas uniones están mediadas por selectinas y por integrinas, y la aparición de estas es estimulado por mediadores de la inflamación. Ya la adherencia está dada conforme los leucocitos empiezan a perder velocidad y empiezan a unirse cada vez con más firmeza al endotelio, hasta que llega un punto en que se logran adherir. Entonces se adhieren firmemente al endotelio. Ya mencionamos que está mediada por selectinas y por integrinas. Y aquí podemos recapitular que las integrinas activadas de la superficie del leucocito se van a fijar a estas células llamadas ICAM en el endotelio. La proteína cialilada Lewis X del leucocito se va a unir con la E-selectina de la célula endotelial. La selectina L del leucocito, que está en el leucocito, se va a unir con CD34, que está en el endotelio, y las selectinas P, que están en el endotelio, se van a fijar a CD31, que está en la superficie del leucocito. Una vez que están fijadas, se empiezan a deslizar entre las células endoteliales. Tienen que después romper la membrana basal y de esta manera van a pasar del espacio intravascular al espacio extravascular. Este fenómeno se denomina diapedesis por la formación de estas especies de podos o pseudópodos que ocurren en los leucocitos y que les permiten estar migrando. Los tipos celulares que migran a través de este fenómeno van a depender del tiempo en el que nos encontremos dentro de la respuesta inflamatoria. Cuando son las primeras horas, básicamente los tipos celulares que van a migrar van a ser los neutrófilos, los cuales van a predominar durante las primeras 24 horas. Posteriormente empieza a declinar su salida al espacio extravascular y empieza a aumentar la de los macrófagos o monocitos. Esto nos indica que la primera célula efectora en el sitio de la lesión va a ser los neutrófilos y posteriormente van a acudir los macrófagos. Una vez que está ya en el espacio extravascular, va a empezar a migrar hacia el sitio específico donde está la lesión y este fenómeno se llama quimiotaxis. Esto va a estar mediado primero porque va a ser atraído el leucocito por sustancias que vamos a llamar quimiotácticas. Dentro de las principales, la más importante, el principal factor quimiotáctico para los neutrófilos son los productos bacterianos, pero también el complemento leucotrienos y citocinas pueden auxiliarle. Y básicamente lo que va a ocurrir en el leucocito es que una vez que empieza a ligar estos agentes quimiotácticos, va a reconfigurar su citoesqueleto, va a formar los pseudópodos y va a ir avanzando hasta el sitio de la lesión. Y en el sitio de la lesión va a degranularse, va a destruir tanto tejido como células o antígenos que estén ahí provocando el estímulo de la respuesta inflamatoria, y todos los detritos y antígenos que están recién liberados van a ser a continuación fagocitados. Para eso es para lo que ya acuden al auxilio los macrófagos. Estos van a reconocer esos antígenos porque ya están previamente opsonizados, ya están cubiertos con inmunoglobulinas o con factores del complemento. Van a incorporarse a su citoplasma a través de vesículas o vacuolas fagocíticas. Se van a unir a lisosomas de la propia célula mononuclear y van a formar fagolisosomas que van a degradar estos antígenos.
En resumen, los mediadores químicos en las reacciones de la inflamación aguda son los siguientes. En la vasodilatación, los principales son las prostaglandinas, el óxido nítrico y la histamina. En el aumento de la permeabilidad vascular están más implicados la serotonina, el complemento, la bradicinina, los leucotrienos C4, D4, E4 y el factor activador de plaquetas. En la quimiotaxis y activación leucocitaria, C5A para polimorfonucleares, monocitos y basófilos, leucotrieno B4, interleucina 1, factor de necrosis tumoral y productos bacterianos. En la fiebre, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y las prostaglandinas. En el dolor, las prostaglandinas y la bradicinina. En el daño tisular, las enzimas lisosomales de los polimorfonucleares y los macrófagos y el óxido nítrico. Y el tratamiento con antiinflamatorios, ya sean los esteroides o los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, como todos los AINES, pues van a inhibir el desdoblamiento del ácido araquidónico en muchos de estos productos. Entonces, como mencionamos desde diapositivas previas, los resultados de la inflamación aguda van a depender del tipo de tejido, de la intensidad del proceso inflamatorio y de la perpetuidad del proceso. Entonces podemos tener resolución completa, la cual va a implicar la neutralización completa o eliminación de los mediadores químicos con una vuelta a la normalidad de la permeabilidad vascular, el cese del infiltrado de los leucocitos y eliminación de los detritos celulares, el edema, proteínas y los agentes extraños del foco de inflamación. Puede ocurrir que haya curación por reemplazamiento con tejido conectivo, lo cual se llama cicatrización. Esto ocurre porque los tejidos no son de gran capacidad regenerativa y entonces se sustituyen los tejidos que residían ahí por material colágeno. Si persiste el estímulo y la cicatrización no se organiza, se puede formar entonces un absceso, que es un acúmulo de material purulento en una cavidad neoformada. Y la tercera cosa que puede pasar con la inflamación aguda es que el estímulo lesivo persista y la reacción inflamatoria no se resuelva y entonces se vuelve crónica. Entonces ya vimos que como parte de la reacción normal de los procesos inmunitarios hay daño tisular adyacente al sitio de la inflamación o del sitio donde estaba el estímulo lesivo, por eso que hay esta gran cantidad de exposición a factores dañinos. Entonces la inflamación aguda, que es un intento normal de controlar el daño para eliminar los tejidos dañados, puede prolongar y exacerbar la lesión. Entonces podemos tener una reacción inflamatoria que es inapropiada. Y esto puede ocurrir para ambos lados. Podemos tener una reacción tisular que sea exagerada y descontrolada. Entonces puede provocar extenso daño, como en el caso de los abscesos, donde tenemos la presencia de un material purulento en el centro de los mismos que corresponde a detritos celulares, polimorfonucleares, líquido de edema y líquido de necrosis. Este líquido es un material grumoso, viscoso, que puede ser blanco, verde o amarillo, dependiendo de la cantidad de leucocitos que contenga. Mientras más tenga, más color verde va a tener. A su vez, este material está bordeado de una especie de cápsula, que es lo que lo delimita, que es la cápsula del absceso. Noten también como en este caso tenemos múltiples abscesos de un tamaño mucho menor, pero en gran cantidad en ese segmento del lóbulo pulmonar. Esto ocurre cuando hay una excesiva respuesta inflamatoria aguda, entonces prácticamente todo el tejido, tanto donde estaba la lesión como el adyacente, se va a licuar y formar este material purulento. Y el caso contrario serían los defectos en la función leucocitaria, donde podemos tener deficiencias en esta respuesta. Y esto puede producirse porque hay supresión de la médula ósea por tumores, por quimioterapia, radioterapia, etc. Por enfermedades como la diabetes, la isquemia tisular, la hipertensión, que provocan que haya menos sustratos, menos nutrientes, menos oxígeno en los tejidos. Y también pueden ser por trastornos genéticos, que pueden ser defectos específicos en cualquier punto de control de esta respuesta, tanto vascular como celular. Un ejemplo sería el síndrome de Chiari-Higashi, en el que hay una alteración en la fagocitosis. Bien, y con eso terminamos esta clase. La siguiente vamos a revisar los patrones morfológicos de la inflamación aguda.